buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este 15º domingo durante el año, 14 de julio, que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, la presencia de nuestra Madre la Virgen, estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Delante de Dios vamos a pedir perdón por nuestros errores, porque muchas veces nos falta el coraje de ser testigos de Jesús. Señor, ten piedad. Porque muchas veces no te reconocemos en el hermano. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a ser discípulos misioneros de tu reino, Señor. Ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a leer la primera lectura. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y entonces vamos a leer el Salmo 84 y decimos todo: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Vamos a leer la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables ante sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre,
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Le mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinturón, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y cuál es el tema de hoy entonces? El tema de hoy es la misión. Fíjense que el domingo pasado el tema era el rechazo. O sea, elaboramos y profundizamos de cómo asumir frente al llamado de Dios el rechazo. Y hoy el tema es la misión, el envío. Todos tenemos una misión. ¿Por qué? Porque la vida es misión. No estamos acá por el aire, porque respiramos y comemos, sino para algo estamos. Para algo Dios nos quiere vivos. Creo que eso también lo vimos mucho en la pandemia. Muchos ya partieron a la casa del Padre y entonces los que quedamos nos cuestionamos. ¿Por qué quedamos? Porque alguna misión nos tiene preparada Dios. La cuestión es elaborar en profundidad qué es lo que quiere Dios de nosotros. Saber escuchar. Y por eso escuchamos en la primera lectura el libro del profeta Amós, cuando le dicen a Amós: andate a otro lugar a predicar. ¿Por qué? Porque Amós empieza a predicar justamente el conflicto con el poder. Entonces le decían: andate a otro lado. Y él dice: yo no soy profeta, no soy hijo de profeta, yo soy un cosechador de higos, un pastor. Lo que pasa es que Dios me lo pidió. ¿Ve? Ese llamado, en donde, en este caso, el profeta Amós escuchó ese llamado, dejó aquellas cosas que sentía que eran su trabajo, su vida, por este llamado de Dios. Yo creo que todos tenemos
algún tipo de llamado, y para eso tenemos el sentido de la vida. Que no se nos pase la vida sin elaborar en nosotros cuál es el camino que nos quiere dar. Y este llamado y esta misión en las distintas etapas de la vida. Claro, porque no es la misma misión que me puede pedir cuando soy joven, cuando empiezo a vivir, digamos, cuando empiezo a tomar rumbos, o como cuando ya uno madura y va creciendo, y cada vez me parece que en cada etapa de la vida hay que cuestionarse, ¿qué quiere Dios de mí en estos momentos? ¿Cómo? Yo lo digo porque es cierto, yo también he discernido muchas veces y he tenido que cambiar de rumbo. Ahora estoy en Guatemala, antes estuve peregrinando de México a Argentina, después sentí el llamado a inculturarme con indígenas, estuve en la selva del Quiché y después me fui a la selva amazónica porque sentí el llamado de inculturarme con indígenas, de cambiar de vida. Pero bueno, fue, y después me vine de la Amazonía nuevamente aquí a Guatemala y ahora estoy aquí en la frontera con El Salvador. Como que en las distintas etapas Dios nos va diciendo, bueno, hoy es un camino, mañana el otro, pasado el otro, y muchas veces uno tiene que dejar inclusive sus gustos, sus opciones por un llamado de Dios. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero porque vos sos cura y entonces... No. Todos. Hombres, mujeres, casados, con hijos, en las distintas etapas de la vida, todos tenemos un llamado a vivir ¿qué? En este caso, el de ser testigos de Jesús, nos llama a anunciar y a ser discípulos misioneros. Y uno dice, no, que yo puedo decir, soy padre de familia o madre de familia, tengo mi trabajo. Bueno, allí tenemos que iluminar el reino de Dios. El cuestionamiento es ese. El rumbo de mi vida es el llamado de Jesús, porque yo tengo que decir un poco lo que dice el Evangelio, que uno puede decir lenguaje y mensaje. Hace 2000 años él llamó a un puñado de gente que era trabajadora, ni siquiera eran muy cultos ni nada, eran pescadores, solo Mateo, que tal vez sabría leer y escribir. Sin embargo, él cambia la metodología y la pedagogía que hasta ese momento los profetas, los rabinos, todos tenían al enseñar. ¿Por qué lo digo? Porque hasta Jesús, hasta Juan Bautista, por ejemplo, los que eran profetas, ellos hacían eso y tenían discípulos, pero, por ejemplo, Juan Bautista, el que bautizaba era Juan, sus discípulos no. Él enseñaba una opción de vida, un llamado que sentía, pero los discípulos no bautizaban. En cambio, Jesús hizo distinto. Jesús se puso a bautizar, porque fue discípulo de Juan el Bautista. Jesús se pone a bautizar, pero después enseña a los discípulos a bautizar. Y no solo, les enseña a curar las enfermedades, a liberar a su pueblo de la opresión, del dolor, de la tristeza. Y uno dice, bueno, pero yo no sé curar a los demás. Bueno, el término curar y demás no se trata solo de medicina. A veces se cura a una persona con una presencia, con una cercanía. No sé si le habrá pasado a ustedes, pero alguna vez que estuve enfermo y con fiebre, resulta que me vinieron a visitar y mientras me visitaron, mi corazón se alegró y hasta me olvidé de la fiebre, me olvidé de... Y uno dice, bueno, el virus lo seguía teniendo, pero el hecho de la presencia de los otros, del acompañamiento, porque estuve hambre y me diste de comer, estaba enfermo, me viniste a ver, le cambió la vida a uno. En una palabra, le curaba el alma, que es tan importante para aquellos que están en el dolor de la enfermedad o
en este tiempo en especial de la depresión. Uno de los problemas graves de este cambio epocal es la cantidad de gente depresiva y deprimida, porque están sufriendo realidades sociales o económicas o faltas de trabajo, porque emigran. Pero el tema de la depresión hoy en día es un tema muy fuerte. Y entonces, es justamente ahí en donde uno tiene que dar esa cercanía con el otro, tiene esa misión, porque vamos a ser juzgados no en las oraciones que haga, en las misas que haya ido o la hora santa, sino porque estaba deprimido y me animaste. Ahora, para animar a otro tengo que tener el ánimo yo, o sea, tengo que tener clara mi misión de servir a los demás, desde donde me toca vivir. No necesariamente tengo que hacer grandes cosas o portentos o curaciones, no, solamente acompañar a mi pueblo, acompañar a los demás. Qué distinto el mundo si hay solidaridad. En medio de los dolores que estamos viviendo en muchos pueblos de pobreza, ese esfuerzo solidario, esa calidez de decir, hay gente que se dedica y que ayuda al otro, desde donde les toque vivir, es solidario. Claro, la luz brilla, ¿no? Hay tanta luz en este mundo de oscuridad, pero nosotros nos tenemos que cuestionar. ¿Somos luz para los demás? ¿Somos verdaderamente misioneros? Y uno dice, uy, pero tenemos tantos errores y nos cuesta tanto. Pero a pesar de los errores, siempre podemos dar una palabra de aliento. Siempre podemos dar un mensaje de esperanza. Pero claro, para eso le tenemos que pedir a Dios esa esperanza. Tenemos que elaborar en nosotros esa esperanza, sobre todo en la adversidad, en las dificultades. En especial, en eso se tiene que demostrar mi esperanza. Se tiene que demostrar que nosotros somos cristianos y entonces tenemos esa confianza del Espíritu de Jesús. ¿Cómo pasaba con los discípulos? Que además, ¿cuáles eran los consejos que le dio Jesús? No lleven túnica, no lleven esto, no lleven lo otro. Y uno dice, ¿por qué tanto? Porque dependemos de Dios, estamos en sus manos. Y el que trabaja merece su salario, como dijo, ¿no? O sea, en donde nos toque vivir, ciertamente Dios nos va a dar el camino para esa esperanza. Vamos a pedir que en este tiempo seamos verdaderos testigos de Jesús, seamos verdaderos misioneros. En la misión de nuestra vida, que sepamos iluminar a los demás. Por eso se lo vamos a pedir de corazón. Dirijámonos con confianza nuestra oración a Dios para que, sostenidos por su gracia, sintamos que como a los 12 Jesús nos envía hoy a predicar su palabra con nuestro testimonio de vida. A cada intención decimos, Dios de misericordia, escúchanos. Dios de misericordia, escúchanos. Por toda la Iglesia Universal y sus ministros, para que recordando que fueron enviados por Jesús para predicar y curar a los enfermos, avancen y crezcan en su propio camino de conversión y adhesión a Cristo, oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por quienes dirigen los destinos de los pueblos, para que no sean sordos a las palabras del Señor y practiquen el amor con quienes son víctimas de la corrupción y de la injusticia, oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por los misioneros, por los que trabajan en tierras marcadas por el rechazo a la palabra de Dios, para que sepan ser prudentes y sencillos y puedan difundir con su ejemplo la esperanza del Evangelio, oremos. Dios de misericordia, escúchanos.
por nosotros, para que como los discípulos de Jesús seamos testigos fieles del Evangelio y confiemos plenamente en su palabra. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Y quiero pedir también por todos nuestros pueblos que están en la pobreza, que tienen que emigrar, que sufren ese camino, para que no pierdan ese espíritu misionero aún en medio de las dificultades. Oremos al Señor. Dios de misericordia, escúchanos. Recibe, Padre de amor, las oraciones de tu pueblo y acoge en tu grandeza, en tu misericordia, las súplicas de quienes, confiados, acudimos a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta presencia de Dios vamos a presentar nuestros dones. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirla sirvan a sus fieles para crecer en el amor y en el servicio a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos, y nos llamó para anunciar al mundo su palabra. Él anunció con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos sus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque él mismo aquella noche, antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. A nuestro Papa Francisco, a nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos así las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y como hermanos nos saludamos deseándonos la paz. Que tengan la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de haber celebrado esta misa, nos podemos ir en la paz de Dios. Que Dios lo bendiga.